Muy buenos días, Francisco, te mandamos un abrazo, esperamos que te encuentres bien, que tu entorno también se encuentre con bastantes cuidados. Necesario este reporte en estas semanas que hemos conversado con diferentes analistas, investigadores, investigadoras, que es importante los cuidados, sobre todo cuidados comunitarios, y cuál es la respuesta que da en la política pública los diferentes funcionarios, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales. Buenos días, Francisco. Hola Ana, hola Jorge. Primero que nada, desearles a ustedes y a todo el equipo de la UAMBRA un feliz año, un año de crecimiento en su trabajo de comunicación, y un saludo a la audiencia también de Voces y Propuestas de esta hora. ¿Te parece que arrancamos? El cierre del año definitivamente significaba, y eso sabíamos de antemano, un aumento en la movilidad de las personas, no solo localmente, sino internacionalmente. Pero el 2022, ya sabemos, cerró con la identificación de esta nueva variante con mayor transmisibilidad y con una mayor habilidad para evadir la inmunidad de la vacunación también. Sea que tienes 2 dosis o aquella que había adquirido algunas de las personas que ya se habían contagiado y que se habían recuperado previamente, ¿no es cierto? A esto se suma que Ecuador logró vacunar hasta mediados de diciembre a 12.16 millones de personas. En ese momento eso era el 69% de la población, y además se suma una relajación de las medidas nacionales y locales. Justo mencionabas eso, Jorge, de las medidas nacionales y locales que se emitían para controlar la pandemia, y también una relajación por parte de la sociedad como el efecto de las vacunas y sus impactos en la evolución de la pandemia. En este contexto fue que el 14 de diciembre se identificó en Ecuador el primer caso de COVID-19 secuenciado con la variante Omicron. Como resultado, los casos de COVID que se diagnostican con pruebas PCR han crecido de manera significativa en el país, haciendo parecer pequeños los picos previos de contagio que se habían registrado en los años 2020 y 2021. En esta introducción partamos, como ya hemos hecho usual en este segmento, con los datos del plan de vacunación. Me imagino ya están viendo en este momento en la pantalla la primera imagen, con el último corte del vacunómetro al 17 de enero de este año. 13.11 millones de personas se han vacunado completamente contra la COVID-19 en Ecuador. Eso significa el 75% de la población que habita en el país. Y además, 1.41 millones de personas ya recibieron su primera dosis recientemente y están a la espera de completar el esquema de vacunación completo, es decir, un 8% adicional. Con ello, un 83% de la población ya ha accedido a vacunas en el Ecuador, al menos una vacuna en el Ecuador. Además, 2 millones de personas han recibido ya dosis de refuerzo, y eso es importante también. Sobre todo son personas mayores de edad y personas con algún tipo de inmunosupresión. Así, a la par de crecimiento de casos por Omicron, un alto porcentaje de personas en Ecuador están vacunadas, lo que representa inmunidad, al menos para evitar sobre todo la enfermedad más grave. Ahora en pantalla miremos en primer lugar el crecimiento de casos diarios. Como se puede ver, la línea roja es el promedio de casos diarios que se registra en los últimos 7 días. Mientras el 14 de diciembre este promedio fue de 579 casos, para el 18 de enero, poco más de un mes, pasó a 8.659 casos diarios en promedio. Eso significa un incremento de casi 1.400%. A esto se debe sumar, tal como referí en esta entrevista que me hicieron en el medio UAMBRA, que la positividad, es decir, el porcentaje de pruebas que resultan positivas del total de pruebas analizadas, se ha incrementado del alrededor del 8% a finales de noviembre del año anterior hasta un 61%, del 8% al 61%. Así, en las 2 últimas semanas, 6 de cada 10 pruebas PCR que se realizan en el país dan positivo para COVID-2019. ¿Qué impacto tiene este crecimiento tan elevado de casos?
También un incremento significativo de hospitalizaciones, mientras que el 11 de noviembre se alcanzó uno de los registros más bajos de hospitalizaciones en Ecuador, 298 personas hospitalizadas y 112 en una UCI. Para el 18 de enero se registran 1.630 personas hospitalizadas, 403 ingresadas en una unidad de cuidado intensivo, es decir, esas personas están enfrentando la versión más grave de esta enfermedad. Este incremento significativo, y esto es importante decir, corre el riesgo no solo de saturar el sistema público y privado de salud, sino también de colapsarlo. Ahora bien, y vamos a ver pronto la comparación entre tres líneas de crecimiento relacionadas con el COVID. Un indicador significativo del impacto que tiene el hecho de que más de 13 millones de personas se hayan vacunado completamente y que 2 millones de ellas tengan un refuerzo, es que pese al crecimiento exponencial de casos y el aumento significativo de hospitalizaciones, el número de personas fallecidas en Ecuador no ha incrementado en esa misma tendencia. Si se mira la comparación de las líneas de casos diarios promedio, la de hospitalizaciones y fallecidos, como se puede ver en la pantalla, a partir del 22 de diciembre las tres líneas se desacoplan, ya no marchan juntas en la tendencia previa. Muchísimos casos, incremento importante de hospitalizaciones, pero sin un incremento significativo en fallecidos por el momento. El pequeño pico que ven en la línea amarilla es un ajuste de casos para todo el año 2021. Es decir, se sumaron casos que no habían sido registrados adecuadamente el año anterior, por lo que no debe ser considerado como efecto por ahora de Omicron. Ojo, en Ecuador aún fallecen personas por COVID-19 en Ecuador, pero las vacunas han logrado reducir el riesgo de muerte para la gran mayoría. Caso contrario, si tuviéramos una ola como la actual, un año antes en que nadie estaba vacunado, las consecuencias serían catastróficas. De todos modos, la alerta que levantamos es que si los casos y las hospitalizaciones continúan creciendo al ritmo que van, el sistema de salud, toda la red, Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, ISFA, ISPOL y la red privada, podrían tener graves problemas, ya no solo para atender a personas con COVID, sino porque ello supone dejar de atender otras atenciones hospitalarias. En las próximas semanas podremos mirar la evolución de la pandemia en provincias y cantones. Por ahora solo quiero referir que Ecuador y Bolívar tienen varios de sus cantones con brotes importantes de COVID-19, con tasas por cada 100.000 habitantes superiores a las que se registran en Quito y Guayaquil, aunque estas últimas dos ciudades, junto con Machala, son las que mayor cantidad de casos están registrando al momento. Me quedo hasta ahí, les devuelvo la palabra en estudio y un saludo a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Francisco. Atentos y atentas, sobre todo, más allá de los datos, este seguimiento de la importancia de ubicar en qué momento de la pandemia estamos. Lo conversábamos también con el doctor investigador Alberto Narváez de la Universidad Central. La pandemia ha ido variando y la ejecución de la política pública debía haber cambiado. Digo, hubo un momento importante de la vacunación, resultado de esa vacunación, muchas personas, el nivel de mortandad ha bajado y eso en realidad, y yo sí lo podría decir, nos alegra a todos y todas. No es una gripecita y no es una gripe cualquiera, hay un nivel de responsabilidad del Estado para seguir implementando acciones. Lo que se ha dicho en estos días es que el testeo ante el alto nivel de contagios de la Omicron no es tan efectivo, si bien debe mantenerse y garantizarse el testeo, sobre todo para lugares, por ejemplo, como el sistema penitenciario. O sea, son lugares que están controlados por el Estado ecuatoriano, está la vida de las personas a cargo del Estado ecuatoriano, en donde debe hacerse testeo, en donde deben enfocarse y establecerse planes concretos de testeo. Finalmente, las personas que nos encontramos moviéndonos, realizando nuestras actividades, si es que tenemos algún síntoma, alguno de los síntomas, es preferible precautelar la vida de las otras personas y mantenernos como en aislamiento.
y estos datos lo comprueban. A nivel de país ha sido quizá un poco lento también las decisiones que se han ido tomando en cada uno de los cantones. El COE nacional ya no tiene esta potestad, la delegó en medio de la pandemia a los COEs cantonales para que decidan cuáles son las políticas concretas al estar en rojo. Y claro, si es que no hay un COE cantonal que tome acciones concretas como la reducción de aforo en el transporte público, que nunca se ha dado, o acciones concretas, por ejemplo, en lugares de aglomeración como centros comerciales, si bien se ha demostrado también que el tema económico no puede afectarse, porque es terrible que se afecte el tema de la economía, pero mucho más la salud de las personas. Entonces, aquí encontramos estas disyuntivas, y claro, los datos que nos comparte Francisco también refuerzan esa mirada de que debe darse con mayor responsabilidad las acciones por parte de los gobiernos locales. Claro, y además que eso ayuda un montón para un poco como controlar la pandemia, porque ahorita ya está en cada vez en más espacios, ¿no? Entonces es como que la única forma de controlarla es de que no se siga expandiendo y no sigan apareciendo nuevas variantes, digamos, del virus, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cuidarnos. Muchas gracias, Francisco, por este reporte. Igual un feliz año para ti. Y esperamos la próxima semana encontrarnos nuevamente. En 15 días. En 15 días, perdón. A ustedes igual, gracias, y no se olviden de visitar www.covid19ecuador.org y pueden encontrar siempre el monitoreo diario actualizadamente sobre vacunación y aumento de casos.